40 al 56. Evangelio de Lucas, capítulo 8, por favor, para tener el mensaje de esta mañana. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Una vez más, hermanos, quiero felicitar a todos los papás. Una gran bendición, hermanos, el ser padres. Déjenme decirles, hermanos, que ser papá es un gran privilegio y también es una gran responsabilidad. Ser papás es un gran privilegio y también, hermanos, una gran responsabilidad. No sé si pudieran, ya está ahí. Hermanos, no todos los hombres casados han tenido la bendición de ser padres. Hay muchos que han batallado. Tengo amigos, ¿verdad? Pastores incluso, que tienen ya varios años de casados y que por alguna razón Dios en su gracia todavía no les ha dado la bendición de ser padres. Así que aquellos que lo somos tenemos que valorarlo de una manera muy especial, de una manera muy importante, porque Dios en su gracia, insisto, ha decidido darnos esa bendición y también, hermanos, esa responsabilidad. Aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres sabemos que es una tarea muy difícil, es una tarea que requiere de mucho esfuerzo, es una tarea que nos va a requerir tiempo. Quizás en alguna ocasión como padres tendremos grandes sonrisas en nuestros labios, nos regocijaremos con los éxitos de nuestros hijos, pero también derramaremos lágrimas, hermanos, porque el ser padre implica también eso. A veces hay que sufrir cuando están enfermos, cuando están atribulados, cuando están tomando quizás un camino incorrecto. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hermanos, la bendición de ser padres es algo que debe de ser visto de esa manera. Iba a decir que no tiene comparación, pero por supuesto que hay otras cosas grandes, pero si me lo permiten, con el propósito del tema del día de hoy, es difícil encontrar algo que nos llene o que nos satisfaga tanto, hermanos, como ser padres y como ver crecer a nuestros hijos y reproducirnos también a través de ellos, o multiplicar nuestra descendencia, ¿por qué no?, a través de ellos. El día de hoy quiero compartir una predicación, por lo tanto, ¿verdad?, que tiene como título ¿qué dice la Biblia de los papás? En el tema anterior hablé de los varones, pero hablé de los varones como esposos. Hoy voy a hablar como padres. Y Lucas capítulo 8 tiene un ejemplo muy bonito. La verdad es que cuando uno busca en la Biblia algún material para hablar acerca de los padres, hay muchos ejemplos. Hay ejemplos buenos y también hay ejemplos que no son buenos, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero tomar el ejemplo de un hombre que me parece que ilustra lo que yo quiero comunicar y que, si bien es cierto, no es la primera vez que he utilizado esta porción de la Biblia, quiero usarla por lo que quiero comunicar el día de hoy. Punto número 1. ¿Qué dice la Biblia de los padres? Primero que nada, dice que es un varón que debe ordenar sus prioridades. El padre, por lo menos un padre cristiano, es un varón que debe de saber ordenar sus prioridades. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42. Y yo motivo a los jóvenes que en un futuro van a ser padres a que pongan atención para que ustedes no lleguen como quizás muchos llegamos a la paternidad en la ignorancia y no sabíamos, o algunos que sabíamos y tal vez en el camino se nos olvidó. Por eso es que es importante que uno desde que es joven sepa qué es o cuál es aquella o aquellas tareas que uno debe de cumplir dentro de esta grande responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:40: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Llama la atención, hermanos, que Jairo no era un discípulo de Jesús. Jairo era un principal de la sinagoga. Dice la palabra de Dios, hermanos, o entendemos a través del estudio, a través de la palabra de Dios,
que estar a cargo de una sinagoga implicaba un trabajo o una tarea muy importante que requería mucho tiempo. Tenía que administrar a la sinagoga, tenía que presidir la junta de ancianos o de consejeros, era el responsable del buen funcionamiento de todo, hermanos, desde la dirección del culto, la asignación de responsabilidades, tenía una influencia dentro de la sociedad, hermanos, y además estaba pasando por una situación complicada, porque Jesús había llegado a la ciudad y no todos los judíos lo veían, hermanos, con buenos ojos. Cualquier desorden que ocurría, hermanos, dentro o fuera, era la responsabilidad de este hombre. Podemos pensar, hermanos, con toda precisión o con toda seguridad, que Jairo era un hombre que no solamente tenía un trabajo, sino que su trabajo, hermanos, era un trabajo absorbente. Un trabajo absorbente como el que muchos papás, hermanos, tienen o tenemos hoy en día, ¿verdad? Un trabajo en el que quizás a veces uno quisiera estar más tiempo en la casa y sin embargo uno tiene que estar en el trabajo, tiene que estar en la oficina, tiene que estar en el negocio porque sabe que hay tareas, hay compromisos económicos y sin embargo él está allí. Cada papá que en nuestra iglesia que tiene un trabajo absorbente no debería de sentirse, al menos hasta este momento de la predicación, pues con una carga en ese sentido, porque quizás no dedica todo el tiempo que quisiera a sus hijos. Y repito, hasta este momento, porque vamos a ver, hermanos, algo más. Jairo era un hombre muy ocupado. Sin embargo, a pesar de ser un hombre muy ocupado, entendemos en la palabra de Dios, hermanos, que él sabía ordenar sus prioridades para dedicar a sus hijos, en este caso a su hija, el tiempo que ella requería, especialmente por la situación que ella estaba viviendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Lucas capítulo 8 nosotros encontramos a Jairo y no lo vemos, o cuando menos Lucas, cuando nos habla de Jairo, no nos habla de él para describirnos sus responsabilidades o que estaba trabajando. Yo les estoy diciendo cuál era alguna de las funciones de él. No, la palabra de Dios dice que Jairo era un hombre que estaba buscando al Señor Jesucristo y no era por una situación concerniente a su trabajo, era por una necesidad familiar, porque su hija, su única hija, dice la palabra de Dios, estaba enferma y para él como padre en ese momento ella era su prioridad. Hermanos, fue a buscar a Jesús y no fue por una cuestión laboral. Ahora, no hubiera sido malo hacerlo, no. Nosotros lo encontramos buscando a Jesús por una situación, hermanos, porque su hija estaba enferma y en ese momento ella era su prioridad. Su trabajo, hermanos, requería su presencia. Había una crisis en la ciudad. Los judíos, los maestros de la ley, no veían con buenos ojos a Jesús y Jesús estaba allí. Y seguramente, hermanos, eso hacía que él tuviera la necesidad de estar quizás también controlando, quizás teniendo alguna reunión con los ancianos, no lo sé. Pero dice la palabra de Dios que se dio tiempo suficiente para atender la necesidad que había en su casa porque su hija, hermanos, estaba grave. No mandó a su esposa, no le dijo vete al médico, no le llamó por teléfono si es que lo hubiera, no le dijo hazte cargo, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades. Dice la palabra de Dios que él personalmente se hizo cargo de la situación y fue. ¿Por qué? Porque ser padre es mucho más que tener hijos. Es cierto, hay muchos trabajos hoy en día. Quiero entender que el trabajo de él se lo permitía, no lo sabemos. Hay muchos trabajos hoy en día en los que es difícil que un hombre pueda determinar el tiempo. Tenemos que entender eso también, ¿verdad? No puede decirle, hablarle al jefe y decirle, ¿sabes qué? No voy a ir a trabajar porque mi hijo está enfermo o mi hija está enferma. Eso es entendible. Sin embargo, lo que estamos diciendo el día de hoy es que quizás el trabajo es muy absorbente, pero habemos padres que realmente estamos ajenos a la vida de nuestros hijos. Si está enfermo, está bien, no llamamos por teléfono, no preguntamos cómo está, no nos interesa saber cómo le fue del doctor, qué le dijo, qué le recetó, cuál es el tratamiento, no llegamos a casa y le preguntamos cómo se siente, cómo estuvo. No sé si me explico. Somos padres lejanos, somos padres ausentes, somos padres que no nos interesa la vida de nuestros hijos.
Él se dio tiempo, quizás su trabajo se lo permitía. Sin embargo, quiero decir también, hermanos, que muchas veces nuestros trabajos sí nos lo permiten, pero no buscamos la manera. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad, ¿cuál es? El trabajo. Y creemos que la familia lo va a entender sin darnos cuenta, hermanos, que es muy importante la figura de un padre que esté presente. Jairo, quiero pensar, hermanos, que era un padre amoroso, era un padre dedicado. No sabemos cuánto tiempo tenía su hija enferma, no sabemos cómo se llamaba, sabemos que tenía 12 años de edad, que estaba muy delicada y que incluso estaba al borde de la muerte, pero él estaba al pendiente, tan al pendiente que llegó un momento en el que dice la palabra de Dios que la situación de enfermedad se hizo grave y entonces él salió corriendo, fue a buscar ayuda. Él sabía que como padre tenía que hacer, hermanos, lo que estaba en sus manos. Este hombre, hermanos, nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda que la presencia de un padre en una familia es muy trascendente. Hermanos, por muchas o casi siempre creemos, hermanos, que la figura materna en la vida de un hijo es la que marca más la vida de ese hijo o de esa hija. Y no es así. Es cierto que el tiempo que los hijos pasan con las mamás es trascendente. El impacto que una madre tiene sobre sus hijos es impresionantemente grande, es invaluable, es muy grande. Pero el tiempo que un padre pasa con sus hijos tiene mayor impacto físico, mental, emocional y espiritual que el tiempo que una madre pasa con él. Aún cuando el tiempo del padre no esté equiparado en cantidad al tiempo que una mamá pasa con sus hijos. No sé si me explico. Quiero mencionar varios puntos. ¿Por qué es importante la vida de un padre en la vida de los hijos? El padre, hermanos, es el primer modelo de hombre que tienen los hijos y aporta un sentido de pertenencia a la familia y a la sociedad y ejemplifica cuál es el trato que debe de darse a una mujer. Cuando un papá está presente, ¿sí?, esos hijos se sienten valorados, se sienten importantes, se sienten parte de una familia. La estructura familiar tiene mayor peso, hermanos, cuando hay un hombre o una figura de un varón. Pero en este caso estamos hablando de los papás que estamos presentes y que tenemos que estar presentes, hermanos, en nuestros hogares. En la medida en la que nosotros tratamos con amor, como vimos el tema anterior, hermanos, a nuestras esposas, tanto el niño como la niña van a aprender a diferenciar y van a aprender a darle ese valor. Van a aprender a conocer, hermanos, que no solamente él tiene una tarea importante, sino la mujer también, y van a aprender a valorarla. El orden o la estructura dentro del hogar, hermanos, lo hagamos los varones. 2, cuando un hijo varón está bien conectado con su padre y este padre es responsable, racional, benévolo, sereno y empático, el hijo varón aprenderá a controlar mejor sus impulsos agresivos y le será más fácil afirmar su identidad masculina. Es decir, el padre afirma la sexualidad en el varón, la fuerza, la integridad, la fortaleza, el trato. Los papás habitualmente jugamos juegos de manera distinta con los hijos que las mamás no juegan. Eso les enseña a controlar su fuerza, les enseña a forjar un carácter distinto, diferente. 3, los niños llegan a presentar conductas regresivas cuando el padre está ausente, ya sea porque está y es indiferente, no le interesa, tales como insomnio, por ejemplo, berrinches constantes, angustia por separación de la mamá, pérdida del control de esfínteres, regresión de los hábitos de limpieza, estancamiento en las adquisiciones de conocimiento, temores fóbicos, siendo los adolescentes los que más sufren esta ausencia, presentando a corto plazo inseguridad, soledad y a veces estados depresivos. Los papás a veces creemos equivocadamente que tenemos que estar cerca de los niños,
Pero cuando los hijos ya crecieron y son adolescentes y jóvenes, decimos, no, ya no nos necesitan. No, ¿qué crees? De hecho es cuando más nos necesitan. Hermanos, dicen los especialistas que a un padre lo necesita más un adolescente que un niño. Ahora, no es que un niño no lo necesite. Acabo de decir lo vital que es tener que un padre tenga, que un niño tenga a su papá. ¿Sí me explico? Solo que precisamente por la edad, ¿sí?, se adapta muy fácilmente a la compañía de la mamá. Pero un adolescente está forjando ya su carácter, su independencia, su futuro. Y la persona que lo marca y que le enseña a hacerlo es el padre, es el varón. Por eso es que muchos adolescentes, hermanos, como acabo de mencionar yo hace un momento, son muy inseguros, muy temerosos, muy retraídos, porque no hay una cercanía, hermanos, en este caso, con el papá. Insisto, 4. Los padres son los que aportan más en el desarrollo motor del niño, por el tipo de juegos que tienden a hacer con ellos. Los padres ayudamos o ayudan a los hijos a salir al mundo, incluso en el proceso de desapego de la mamá. Y también son un modelo de identificación masculina para los niños y un modelo de diferenciación para las niñas. Ellas van a valorar su identidad femenina por el trato que reciben de ellos. Antes se creía, hermanos, o hay mucha gente que cree que los varones, que los padres afirmamos la sexualidad de los hijos varones y que las mamás afirman la sexualidad de las hijas. No es cierto. Somos los padres los que afirmamos la sexualidad de los dos. En la medida en la que un padre trata con cariño a sus hijas, las abrazan, las besan, les dan el valor como mujeres, como señoritas, les hacen entender lo hermoso que es una mujer, entonces esa niña va creciendo con mayor seguridad y con más confianza. Aprende el día de mañana, ¿sí?, que la figura de un varón es respetable y es alguien a quien se puede amar y es alguien en quien se puede confiar. Porque hay muchas señoritas que les cuesta entablar una relación con un hombre, creer en el amor de alguien, de un varón, o incluso comprometerse en matrimonio, porque no tuvieron una figura masculina. ¿Por qué se ven a sí mismas como despreciables, como feas, como no atractivas, a pesar de que lo sean? Porque faltó la figura de un papá. Hermanos, 5. La presencia del padre tiene un gran impacto en la formación de los hijos, porque los ayuda a fortalecer su autoestima, su independencia, sus habilidades sociales, valores que les van a permitir convivir mejor con las personas en la medida que crezcan. 6. Cuando un padre está ausente del hogar o pasa largas jornadas fuera de casa y no se da el tiempo para estar cerca de sus hijos, puede traer consecuencias a largo plazo en la sexualidad de sus hijas. Las niñas empiezan a tener una vida sexual activa a edades tempranas. Una jovencita que no tuvo apego con su papá, que no tuvo cercanía con su papá, cuando tenga una relación de noviazgo, va a buscar una relación sexual con el propósito de tener un bebé, intentando que de esa manera ese muchacho se quede con ella para tener un hombre en su vida, porque su padre nunca estuvo presente. Incluso una mujercita que no tiene mucha afectividad con su papá porque él no está presente, es una mujercita que asume riesgos que el común de las mujeres no toma. Se trepa a los árboles, se sube a la bicicleta, se avienta, se lanza, tiene juegos más agresivos, más violentos, más de hombre. ¿Por qué? Por esa ausencia. Es una manera, hermanos, de reflejar la ausencia de un padre. Hoy dicen los especialistas, hermanos, en la educación, que a una hija y a un hijo, por supuesto que le gusta recibir cosas en especie, pero que no les importa tanto como el tiempo que el padre está a su lado cuando lloran, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidades o cuando quieren conversar. Eso es más valioso. Lamentablemente, muchas veces los padres creemos que porque proveímos todo, no hay nada que reclamar. Pero no es así. Lo que tenemos que dar es nuestro tiempo. ¿Cuál es el alegato común en algunas casas? No puedo decir todas.
entre un papá y una mamá, que el papá está afuera, que no se involucra, que no tiene tiempo, que no pregunta, que no revisa las tareas, que no va a la escuela, que no sabe qué sienten, qué piensan, qué les gusta, qué les agrada. Es la mamá la que se tiene que hacer cargo de todo esto. En el mejor de los casos, eventualmente el papá llega a preguntar alguna cosa, pero no le interesa a los demás. Nunca se da el tiempo para ir personalmente. Los papás tenemos que buscar la manera de ir personalmente. A lo mejor el tiempo, decíamos hace rato, del trabajo, por eso hay que buscar una prioridad, no lo permite, pero sí podemos programarlo, preguntarle a los hijos, oye, ¿cuándo te dan las calificaciones? ¿Cuándo son las juntas? ¿Cuáles son las actividades? Y entonces empezar a programar con tiempo en el trabajo para buscar la posibilidad de estar presente, de estar personalmente. Insisto, quizá Jairo pudo ese día dejar sus actividades, tal vez tú y yo no lo podamos hacer, pero hay cosas que podemos programar para estar presentes. Los hijos, hermanos, no están tan deseosos de juguetes o ropa cara, pero aprenden a estarlo cuando es lo único que les damos, cuando es lo único que reciben desde pequeños. Lo que necesitan es un papá con quien platicar, que los acompañe en los festivales de las escuelas, que vaya a recibir las calificaciones, incluso para que se enteren de las faltas que han cometido. Muchas veces los hijos cometen faltas a propósito para ver si el papá por fin se da tiempo de interesarse por él. Un padre definitivamente, hermanos, deja una marca indeleble en la vida de sus hijos. Gracias a Dios, hermanos, por los papás de la iglesia que han cumplido con esa tarea, que han cumplido con esa responsabilidad, que hoy sus hijos pueden agradecer el tiempo invertido. Tal vez algunos no lo hemos hecho, tal vez algunos nos quedamos atrás. Este es un buen momento para poder hacerlo. Es un buen momento para invitar a Jairo y decir, ¿en qué me necesitas? ¿Cómo puedo estar presente hoy en tu vida? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Qué tengo que sacrificar de lo que es importante para mí porque es importante para ti? ¿Qué momentos son buenos? ¿Dónde te gustaría que yo estuviera? Un papá cristiano se esfuerza en estar presente y ser partícipe en la vida de los hijos. Vivimos tiempos, insisto, en el que los trabajos tienen horarios largos, pero tenemos que esforzarnos porque la palabra de Dios dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127, 3. Es decir, entendemos que lo que tenemos es muy valioso y ¿quién quiere perder algo que es valioso, hermanos? Nadie quiere perder algo que es valioso. Muchos hombres no somos conscientes de los problemas sociales, o si lo somos, no nos interesa mucho. Hoy en día los adolescentes, hermanos, están enfrentando tentaciones que la gente de mi generación no teníamos. Están enfrentando problemas que la gente de nuestra generación no tenía. Necesidades que la gente de nuestra generación no pasó. Y podemos decir entonces que hoy más que nunca nos necesitan cerca. Tenemos que preocuparnos por sus necesidades espirituales, emocionales. Establezcamos, hermanos, prioridades de manera adecuada. Desafortunadamente, hay ocasiones en las que cuando no quisimos invertir tiempo para nuestros hijos, tendremos que hacerlo. Cuando tengamos que rescatarlos del mal camino, de los vicios, de la rebeldía o de caminos equivocados. Y entonces en ese momento, hermanos, será para nosotros un precio mucho más alto del que hubiéramos pagado si hubiéramos dedicado tiempo. No hace falta invertir mucho dinero, hermanos, en cosas caras para nuestros hijos. La verdad es que de hecho ni siquiera es recomendable hacerlo. Si Dios te ha bendecido en tu economía, hermano, qué bueno, gracias a Dios. Pero no significa que tienes que comprarle a tus hijos todo lo que quieran, todo lo que ellos crean necesitar o todo lo que te piden. Mejor da tiempo, mejor demos tiempo, mejor demos nuestra presencia, mejor estemos con ellos. En estos tiempos, precisamente, hermanos, en los que las redes sociales y el internet están indirectamente, porque es una decisión personal, creando familias desconectadas, necesitamos volver a aquellas actividades que nos permitan tener roces personales,
un juego de mesa, una salida a algún lugar donde podamos conversar, platicar, jugar, estar juntos. Tiempo suficiente en familia, menos tiempo en internet, menos tiempo en redes sociales, menos tiempo con la computadora, más tiempo personal. Pero sobre todo, la mejor manera, hermanos, de hacernos presentes es con la palabra de Dios, es orando por ellos, es llevarlos a los pies de Cristo e ir delante de ellos para que ellos sigan nuestros pasos en el Señor. La mejor manera que un hijo tiene para seguir a Cristo son los pasos de sus padres. Es la mejor manera, hermanos, en la que podemos asegurarnos de que ellos sigan a Cristo. 2. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de los padres? Que deben ser pacientes. Versículos 43 al 48. Lucas capítulo 8, versículo 43 al versículo 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad que tenía la hija de Jairo, era el tiempo que una mujer tenía sufriendo una enfermedad. ¿Sí se dan cuenta de esto, hermanos? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, entiéndase, del Señor, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, no es lo mismo estar aquí, no es lo mismo estar aquí sentados, mirando incluso al frente, que nuestra mente y nuestro corazón esté aquí, atendiendo, queriendo recibir la palabra y sobre todo con la intención de adorar al Señor. Había mucha gente que seguía a Jesús, había mucha gente que lo tocaba, había mucha gente que lo aprisionaba, pero simplemente porque las circunstancias lo habían llevado a estar cerca. Pero hubo alguien que tocó a Jesús de una manera muy distinta, muy diferente, y él lo vio. Entonces, o él lo sintió. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, estoy en el verso 47, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, ¿qué es la paciencia? Dice el diccionario que paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, y también significa calma o tranquilidad para esperar. Esto estaba presente en la vida de un hombre llamado Jairo, un hombre del cual uno no habría esperado una actitud paternal como esta, y como lo vamos a ver en el siguiente punto, ni siquiera una fe como la de él. Hermanos, entre el hombre y la mujer yo no puedo decir quién es más paciente o quién es más impaciente, pero la realidad es que en virtud de que los hombres somos más, digamos, prácticos, menos emocionales, a veces somos más impacientes. Aclaro, no estoy diciendo que los hombres seamos más impacientes que las mujeres, ¿sí queda claro? Simplemente estoy reconociendo que el hombre habitualmente, al ser más racional, es más impaciente algunas veces. Y la impaciencia ha hecho que muchos padres perdamos el control cuando estamos en situaciones difíciles en casa. Y si bien es cierto, quizás buscamos al Señor, le preguntamos: Señor, ¿y es que para cuándo? ¿Es que por qué no has hecho nada? ¿Es por qué no me has contestado? ¿Por qué no has sanado a mi hijo? ¿Por qué no le has dado la oportunidad en la escuela? ¿Por qué no le has sacado de este problema? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿Por qué no has hecho aquello? Pero Jairo, hermanos, Jairo vio que una mujer se acercó a Jesús, ¿verdad? Una vez que Jesús la delata y escucha que ella llevaba mucho tiempo, hermanos, enferma, y entendió una cosa:
entendió que Jesús quiso detenerse personalmente, atender la situación que ella estaba viviendo, porque la situación de esa mujer, hermanos, era muy grave y merecía ser atendida por Jesucristo. Hermanos, con seguridad podemos afirmar que el Señor Jesús sabía que el corazón de Jairo estaba desesperado, estaba acongojado. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque su hija estaba enferma, al borde del alma. ¿Cómo estarías tú como papá, hermano? Así. Vas con Jesús, le pides ayuda, le suplicas, le ruegas que venga a tu casa, te dice inmediatamente que sí, pero en el camino se detiene y se queda a conversar. ¿Qué haces tú? Señor, si te acuerdas de mí. Oye, pero ¿por qué te acercas? Quítate, hazte para allá. ¿Por qué le quitan el tiempo? No. Él entendió una cosa. Entendió que aquella mujer llevaba mucho tiempo acongojada y sufriendo. Y entendió que si Jesús se había tomado el tiempo para atenderla es porque lo merecía, es porque lo necesitaba. Sabía que Jesús lo había escuchado y que Jesús podía hacer algo por ambos. De hecho, podemos decir, hermanos, que a través de lo que vio Jairo, afirmó su confianza porque fue testigo de una cosa. Dice la palabra de Dios que Jesús voltea y le dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y entonces la mujer le dice: Señor, yo te he tocado. Y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Hermanos, muchas veces nosotros, decía hace rato, nos desesperamos porque el Señor no responde a nuestra petición en el tiempo que nosotros queremos. Pero venimos al templo y escuchamos testimonios, y escuchamos a algún hermano, ¿verdad?, que da gracias a Dios porque Dios lo bendijo, porque Dios respondió su oración, porque Dios se manifestó de manera maravillosa en su vida, en su trabajo. ¿Y qué hacemos? ¿Y para mí cuándo? ¿Y para mí por qué no? ¿Y por qué a mí no me contesta? Porque a él sí le respondió, yo soy mejor que él. No. Yo creo que Jairo le dio gracias al Señor y se regocijó con aquella mujer que había recibido antes que él una respuesta a una necesidad también apremiante. Él supo esperar. Hermanos, quiero decir algo y sinceramente en esto no tengo la absoluta certeza, es mi opinión personal. Aclaro, es mi opinión personal. Creo yo que él, como principal de la sinagoga, tenía la autoridad de decirle a la mujer que se fuera, pero no lo hizo. No lo hizo. Espera. Hermanos, quizá nosotros, como lo vamos a ver más adelante, no recibamos una respuesta tan inmediata o tan milagrosa, pero el tiempo que tengamos que esperar cuando nosotros oramos respecto a nuestros hijos, debemos de esperarlos con paciencia. Y debemos de regocijarnos cuando otros, antes que nosotros, están recibiendo las respuestas a sus oraciones. Porque en la medida en la que otros reciben respuestas a sus oraciones, nosotros debemos de afirmar nuestra fe para darnos cuenta que el Señor escucha, obra milagrosamente y que Él tiene un propósito para cada uno, pero que la clave está en ¿qué, hermanos? En la manera en la que nos acercamos a Jesús. Por eso es que el punto 3, para terminar, se llama ¿qué dice la Biblia de los padres? Que debe tener fe. En la clase dominicana nos hacían una pregunta, hermanos, que yo quiero repetir en esta ocasión o en este momento. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Sabemos que la fe no se puede medir. Cada uno sabe individualmente cómo está nuestra fe delante de Dios. Pero ¿de qué tamaño es nuestra fe el día de hoy? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Si hoy nuestros hijos pasaran por una situación adversa y peligrosa, como la hija de Jairo, ¿cómo está nuestra fe? ¿De qué manera confiaríamos en el Señor? Versículos 49 al 53. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: hermanos, Jairo acababa de presenciar un milagro, ¿cierto? Sí. Y yo les dije una cosa: cuando Jairo presenció ese milagro, una mujer que durante 12 años había sufrido, que lo había perdido todo porque lo había gastado en médicos y a pesar de eso no había tenido la salud, y que en un instante por tocar con fe a Jesús quedó sanada, en ese momento yo quiero pensar que la fe con la que fue a buscar a Jesús se fortaleció.
La pregunta es, ¿por qué esa circunstancia ocurrió en el ínter de camino entre el momento en el que Jairo fue a buscar a Jesús y el que llegó a su casa, hermanos? La pregunta es, ¿por qué? Porque tuvo que ocurrir algo así. ¿Y por qué podemos pensar que eso que ocurrió fue no solamente para afirmar su fe, sino para prepararlo para lo que venía? Porque la noticia que recibió fue: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Aparentemente, hermanos, la búsqueda había sido infructuosa y sin sentido. Ya no tenía caso entonces seguir. Lo más natural, perder la esperanza. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo algo. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Qué impresionante, hermanos, qué impresionante. Uno no esperaría que un judío, ¿verdad?, responsable de la sinagoga, porque los judíos no veían a Jesús como el Hijo de Dios, lo veían como, en alguna ocasión Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿O eres alguien en particular? Uno esperaría que si alguien buscaba a Jesús con fe era un discípulo, ¿cierto? Un apóstol, no un hombre como esto. Pero había un hombre, hermanos, que tenía fe en Jesús, que por eso fue a buscar a Jesús, que esperó a Jesús el tiempo necesario. Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre, y por eso es que este hombre, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y será salva. Caminaron la distancia que faltaba. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hermanos, Jairo recibió una noticia desesperanzadora. El mensaje pudo haber quitado el ánimo de cualquiera, pero él mantuvo la calma cuando Jesús le dijo: no temas. ¿Acaso le dijo: la voy a resucitar? Simplemente le dijo: será salva. No sé qué pasó en ese momento en la mente de Jairo, o cómo entendió la expresión de Jesús, pero él dijo: si tú dices que yo tenga temor, no voy a tener temor. Si tú me dices que yo tenga fe, voy a tener fe. Y la pregunta es: ¿por qué? Por una frase, hermanos, que a través del tiempo me ha gustado compartir de manera personal. No creo que sea mía, a alguien se le debió de haber ocurrido seguramente antes que a mí, y es la siguiente: la última palabra siempre la tiene Dios. Y si en ese momento la última palabra la tuvo Jesús, iba a esperar en lo que Jesús decidió. Hoy más que nunca necesitamos padres con fe. Padres que no desmayemos, hermanos, ante las adversidades de la vida. En el camino, insisto, Jairo no apresuró al Señor. A pesar de la mala noticia, no dijo: está bien, Señor, pero entonces camínale más rápido. ¿Qué te parece si le corremos? No, había ánimo en su corazón. Pero ¿qué pasaba por la mente de Jairo, hermanos, mientras iba a su casa? Su hija estaba muerta. El Señor había dicho: no temas, pero ¿cuál sería el resultado? Quizás no podía comprenderlo, pero él siguió adelante, tal como un padre cristiano debe de seguir adelante siempre. Cuando un padre, hermanos, cuando los padres nos esforzamos por llevar a Cristo a nuestra casa, no esperemos, hermanos, que las cosas se resuelvan siempre en el momento. Ni siquiera el aplauso de los demás. Dice la palabra de Dios en el versículo 53 que cuando llega con Jesús y les dice, ¿verdad?, entran aparte con 3 discípulos, con Jairo y con su esposa, que no teman, que no está muerta, sino que duerme. ¿Qué hace la gente que está alrededor, hermanos? Se burla. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizás en situaciones de adversidad, algún padre ha compartido su fe con alguien y la gente se burla? Ay, pues qué tonto eres. ¿No? ¿Crees en Dios? Pues qué tonto, ¿verdad? Estás perdiendo el tiempo. No. Un hombre debe de ser firme a pesar de las adversidades, a pesar de que las cosas se compliquen, a pesar de las burlas de los demás. Eso es confiar en Dios, eso es no tener temor, es tener fe. Porque dice la Biblia en Lucas 18:27 que lo que es imposible para los hombres
¿Es posible? Para Dios. Un padre cristiano le cree a Dios. No se ofende con las burlas de los hombres, sino que somos capaces o es capaz de creerle al Señor, somos capaces de esperar. Y si es la voluntad de Dios, al final podemos ver milagros, incluso para testimonio de quienes hicieron burla de nosotros. Versículos 54, 54 y 56, hermanos. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Cuando la mujer, hermanos, tocó a Jesús, dice que inmediatamente se detuvo el flujo de sangre. ¿Recuerdan eso? Porque cuando Jesús sanaba, eran sanidades inmediatas, no eran cuestiones progresivas. No era, pues, a ver si te compones ahorita y al rato ya no. Sanó inmediatamente. Esta chica, esta niña, inmediatamente se levantó y él mandó que, como evidencia de que estaba viva y sana, se le diese de comer. Y sus padres estaban sin respuesta, con la boca abierta, atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Hermanos, ¿qué hace un padre cristiano que tiene fe? Lo primero que hace ante cualquier circunstancia es buscar a Cristo, como lo hizo Jaime. Si va a salir corriendo, no es para gritar desesperado o para jalarse los cabellos, sino para ir con Jesús. Si va a suplicar, es para orar delante de Dios. Podemos ver en Jairo, hermanos, tres cosas que él supo hacer y que Dios permita que sepamos hacer los papás que estamos aquí. Uno, él supo ir de la manera correcta con Jesús. Se postró de rodillas. Él, como principal de la sinagoga, podía darle órdenes a Jesús. Pero se postró de rodillas en humildad, porque reconoció que quien estaba frente a él era más grande que él. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, delante del Señor: suplicar en la actitud humilde. Dos, él supo pedir de la manera correcta, le rogó, mostró humildad. Tres, él supo ir a la fuente correcta, porque Jesús es la resurrección y la vida. Aquel padre pudo ir con otros médicos, pudo ir a otras partes. Probablemente tendría la condición económica, no lo sé. Tendría una buena posición social, no lo sé. Pero seguramente podía hacerlo. Como cualquier persona podemos hacerlo hoy en día, pero la primera persona a la que fue a buscar fue a Jesús. Y para terminar, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús con aquel padre? Honró su fe, concediéndole la vida de su hija. Aquel padre volvería a tener a su niña en sus brazos, o aquella adolescente. Volvería a tener conversaciones con ella. Lo volvería a recibir cuando llegara a casa. Volvería a tener a quien abrazar, a quien besar, con quien estar presente. El Señor honró su fe. Tal vez nosotros, hermanos, cuando oramos no tenemos la fortuna de que nuestros muertos resuciten o de que sanen en ese momento, pero con base en la fe que tuvo aquella mujer, que tuvo este hombre, podemos nosotros mantener fe y saber que al final la última palabra la tiene el Señor. Hermanos, Dios quiere bendecir la vida de cada padre. Es una gran bendición ser padre y es una gran responsabilidad. Implica, como lo dije en la parte introductoria, y con eso termino como conclusión, grandes esfuerzos, grandes sacrificios y muchas veces muchas lágrimas. Por eso necesitamos ser como Jaime, como este hombre, buscar a la persona correcta, de la forma correcta, de la manera correcta. Hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de los que no somos papás y tenemos hijos, y que nos permita impactar en su vida de tal manera que un día ellos hagan lo propio con los suyos. Que Dios los bendiga.